Bueno, muy buenos días a todos. Agradecerles por compartir este regalo que nos está haciendo hoy día Eugenio. Eh, Primero quería comenzar con una pequeña historia. Cuando uno abraza la astrología como oficio, sin duda que la influencia de Eugenio, tanto en sus libros como en su preciosa escuela, es crucial. Yo, Sebastián y Cari, que somos el grupo Astro Online, para nosotros ha sido muy decisivo. Por lo tanto, es un referente muy importante. Yo en ese estado de cosas conozco personalmente a Eugenio el año 2016 en un congreso en Chile y me encuentro con un ser súper cercano, muy dispuesto al vínculo, a la conexión, muy amable. Y nada, establecimos una relación rápidamente muy personal, muy íntima, y la astrología quedó bastante fuera. Es tanto así su amabilidad que cuando él vuelve a Buenos Aires me regala su libro recién publicado, Inteligencia Planetaria, donde aparece desarrollado todo lo que nos va a contar hoy día, lo que nos va a presentar hoy día. Y para mí, entre esa fecha y el 2020, ese libro ha sido una guía, ha sido una manera de estar, una manera ha influido enormemente en mis relaciones personales y laborales. Y a partir del año pasado, cuando entramos en esta crisis global, en este experimento global, definitivamente la propuesta de Eugenio desde este libro de la inteligencia vincular para mí ha sido soluciones, respuestas. Me ha permitido de alguna manera poder pararme, poder estar en este momento con soluciones y maneras bien concretas. Por lo tanto, eso es lo que esperamos hoy día como Astro Online, junto con Casa 11, proponerles. Hemos hecho muchos seminarios tratando de mirar el momento, buscándole un sentido a este momento, pero hoy día queremos partir un ciclo con propuestas para que ustedes puedan estar hoy día en este momento y contribuir evolutivamente a este momento. Hola a todos, gracias Cristian y Astro Online por este espacio eh, y que nos proponemos conversar, comunicarnos para comprender, para poder comprender más a fondo qué es lo que nos está ocurriendo a todos. A mi modo de ver, esta pandemia se la puede considerar como la primera experiencia realmente planetaria de toda la humanidad. Todos los seres humanos estamos atravesando la misma experiencia prácticamente en todos los rincones del planeta. Participar de la misma experiencia, sentir que se participa de la misma experiencia, es lo único que hace que los seres humanos se sientan más cercanos, más unidos. En ese sentido, esta experiencia tan dramática nos unifica, nos permite sentir que más allá de nuestras diferencias y particularidades, todos formamos parte de un mismo sistema. Pero al mismo tiempo de esta experiencia universal, que la llamo la primera y que creo que habrán de ocurrir muchas más experiencias de este tipo en el futuro, registramos las diferentes interpretaciones que todos tenemos. Registramos que en una misma experiencia reaccionamos de maneras distintas y podemos ver el antagonismo, las discusiones y sobre todo el desconcierto y la incertidumbre
que esto nos genera, la sensación de que hemos perdido el control de lo que sucede y una gran sensación de sorpresa, como si esto que ocurre no debería haber ocurrido. Y creo que esto último revela nuestra profunda ignorancia colectiva de nuestro psiquismo, porque nos sorprendemos de algo que el inconsciente colectivo había predicho múltiples veces. Es decir, todos sabemos la infinidad de películas, de libros, de relatos que trataban de pandemias y que mostraban estas mismas escenas que cuando empezaron a ocurrir a todos nos dio la sensación de que estamos viviendo en una película que ya habíamos visto. Si globalmente tuviéramos un mayor conocimiento de nosotros mismos y de cómo funciona el psiquismo, si el inconsciente colectivo lo sabía, es porque esta experiencia, el inconsciente colectivo que se expresa a través del arte, a través de las imágenes, inconscientemente se manifiesta. Si el inconsciente colectivo lo sabía, quiere decir que esta experiencia estaba en el orden de las cosas. Y yo diría que este tipo de experiencias son inevitables en el futuro y son necesarias para nosotros. Digo esto porque debemos comprender que es muy importante que los seres humanos atravesemos por todas las experiencias que sean necesarias, que nos hagan sentir que somos una misma humanidad, que más allá de nuestras experiencias particulares y vivencias particulares, tenemos que enfrentar juntos los mismos problemas que abarcan a todos los seres humanos. Lo que no sabemos es cuántas repeticiones de estas experiencias planetarias, de estas experiencias comunes a todos, necesitaremos para que se produzca un cambio profundo en nosotros y nos haga realmente sentir que juntos debemos enfrentar la realidad de la vida de un planeta que nos está mostrando al mismo tiempo las limitaciones de nuestra inteligencia, que nos está mostrando, o mejor dicho, que nos está ubicando en otro lugar, para que podamos sentir y aceptar que formamos parte de una vida, de un sistema viviente mucho más complejo que el de nosotros, un sistema viviente que nos contiene y que, como todo sistema, va a ubicar a los componentes de ese sistema y necesariamente el sistema Tierra tiene que ubicar a la especie humana de otra manera, porque nosotros somos la especie que nos sentimos los dueños de la Tierra, que nos sentimos el centro, los protagonistas centrales de todo lo que sucede, ya sea por nuestro sistema de creencias que nos dice que por derecho divino nos corresponde ser los dueños de la Tierra, ya sea porque creemos que la inteligencia humana es la culminación de la inteligencia del planeta e incluso para algunos la inteligencia más potente del universo,
del aparentemente ciego universo. Los humanos estamos prácticamente seguros de ser los protagonistas centrales de todo lo que ocurre. Y necesariamente todo protagonista central dentro de un sistema, tarde o temprano, va a ser ubicado en su lugar. Esto no significa, a mi modo de ver, como algunos creen, que somos castigados por la vida, porque sentirse castigado es estar también en el centro, es sentirse muy importante, sino que simplemente nos muestra que ignoramos el modo de relacionarnos con aquello de lo cual formamos parte, que no nos conocemos suficientemente a nosotros mismos como una parte de una vida más amplia y que desconocemos profundamente las lógicas y las maneras de manifestarse de la vida de este planeta. Desde este punto de vista, esta experiencia y las que vendrán es una gigantesca oportunidad. La oportunidad para que aceptemos que es necesario para nosotros un nuevo aprendizaje, un aprendizaje sistémico, un aprendizaje vincular, un aprendizaje que nos reubique y que transforme nuestro psiquismo de manera tal de poder sintonizarnos creativamente con la vida de la cual formamos parte. Este es un aprendizaje muy difícil para nosotros. Más allá de las acciones y reacciones que se van a desencadenar después de esta experiencia global que llamamos hoy pandemia, en lo superficial, los humanos reaccionaremos y pasaremos de una manera de responder a otra. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial y la gripe española, inmediatamente después de esa gran tensión, vino una distensión que se llamaron los años 20, con su casi maníaco optimismo, y sabemos que eso desembocó en una Segunda Guerra Mundial, que luego desembocó en un nuevo optimismo y un mundo aparentemente mucho más creativo que volvió a repetir sus conflictos. En la superficie, los humanos tendemos a reaccionar ante los acontecimientos. No tenemos la suficiente espacio interno como para detenernos a investigar y comprender qué es lo que está realmente ocurriendo, qué es lo que nos está queriendo decir lo que ocurre profundamente, sino que simplemente reaccionamos. Y a cada reacción se le sigue una nueva acción y esto genera una rueda. Por eso digo que más allá de las acciones y reacciones que traerán aparentemente grandes cambios y al mismo tiempo luego traerán nuevas crisis, es muy importante que abramos espacios de profunda reflexión y yo diría de meditación que nos permitan comprendernos a nosotros mismos de otra manera, comprendernos como humanos, comprendernos como terrestres.
Si salimos del protagonismo central que nos caracteriza y si miramos un poco más ampliamente el proceso, quizás podríamos ver que es la Tierra la que se está transformando a sí misma. El planeta Tierra siempre se ha transformado a sí mismo. Siempre atravesó grandes crisis de transformación y largos periodos de estabilización y equilibrio, hasta una nueva crisis de transformación en que se destruyeron innumerables formas de vidas y especies para dar lugar a otra etapa de la vida de la Tierra. Pensemos en la eclosión de la vida, en la aparición de esos códigos que desconocemos cómo surgieron, que encierran el misterio de la vida. Pensemos en el despliegue del reino vegetal que cubrió la Tierra, la aparición de lo que llamamos el reino animal con toda su vitalidad, que también cubrió la Tierra, y de ese reino animal surgió una nueva especie, muy recientemente, una aparentemente frágil y vulnerable especie, que gracias a ciertas características que la diferencian de las demás, se fue convirtiendo en la especie dominante. Eso somos nosotros, estos seres esta diferenciación de la vida de la Tierra, que se convirtió en la especie que domina a la Tierra. Y después de un largo periodo de cierta homeostasis en la vida de la Tierra, en estos últimos 150 años se ha manifestado un súbito cambio que ha acelerado todos los procesos. La especie humana fue generando nuevas formas y nuevas sustancias en la Tierra, esas formas que llamamos aviones, o automóviles o satélites, en realidad son nuevas formas de la vida de la Tierra, que a través del ser humano la Tierra genera. Y este salto tecnológico ha llegado al punto que ha surgido una nueva inteligencia en el planeta Tierra, una inteligencia inorgánica que está en relación con la inteligencia orgánica que hasta ahora la Tierra había generado. El hecho que estemos interactuando a través de lo que llamamos inteligencia artificial, en esta misma experiencia de la pandemia se nos revela cada vez más la simbiosis que está ocurriendo entre la especie humana y esta nueva inteligencia que habita la Tierra, que hoy llamamos inteligencia artificial. Diríamos más profundamente, la inteligencia que está basada en el carbono se está simbiotizando con una nueva inteligencia que está basada en el silicio. Y estas inteligencias de la Tierra han creado máquinas que salen de la Tierra. Es la Tierra misma la que está recorriendo el sistema solar con sus máquinas, con su inteligencia. Es decir, si lo miramos más ampliamente, es el planeta azul el que se está expandiendo en el sistema solar a través de nosotros los humanos. Pero esta transformación es tan rápida, tan súbita, que la misma especie dominante, la misma especie que se siente protagonista de todo lo que ocurre en nosotros, no estamos terminando de comprender qué es lo que sucede.
la abrumadora cantidad de nuevas informaciones que se están apareciendo para nosotros, la abrumadora cantidad de diferencias que estamos descubriendo que existen entre nosotros, se hacen cada vez más difíciles de coherentizar. Y es evidente que no sabemos cómo calmar nuestros impulsos expansivos y no sabemos cómo vincularnos entre nosotros para comprender mejor la enorme complejidad del proceso que estamos viviendo y del proceso que formamos parte. De hecho, en medio de la crisis ecológica que está viviendo el planeta, se nos está revelando un entrelazamiento cada vez más indisoluble entre la biosfera, entre la inteligencia artificial y entre la especie humana. Y ese entrelazamiento no sabemos en qué nos convertirá, en qué nos transformará, como parte de esta enorme transformación, esta enorme revolución que está atravesando el planeta. Y para muchos se está haciendo bastante evidente que la especie dominante, nosotros lo que nos hemos puesto en el centro, estamos empezando a sentir que después de 1.000.000 de años de lucha por sobrevivir, nosotros mismos estamos poniendo en peligro nuestra propia supervivencia. Es decir, que nos hemos convertido en una especie peligrosa para nosotros mismos. En esta sensación de creciente complejidad y de dificultad para coherentizar lo que ocurre, como si la mente humana estuviera desbordada por la complejidad, todos anhelamos cambios, pero en estos cambios todos les echamos la culpa a alguna parte de la humanidad. Creemos que cambiando de sistemas económicos, cambiando de sistemas sociales, cambiando de modalidades culturales, cambiando de dirigentes, esto realmente va a transformarse. Si nos miramos con una larga perspectiva, cada nueva generación a lo largo de la historia humana siente que los anteriores han hecho las cosas mal y quieren hacerlas de otra manera. Este es un patrón de acción y reacción propio de nuestra especie. Pero en todos los casos, la responsabilidad de lo que ocurre la tiene otra parte. Y esta es una rueda, como decía antes, una rueda de acciones y reacciones que tiende a repetirse indefinidamente. Si somos suficientemente amplios en la mirada, creo que eso es bastante evidente. Los ciclos de repetición de los intentos de cambio del ser humano que pasan de grandes esperanzas a grandes desilusiones a través del tiempo. Porque quizás hay algo que no somos capaces de enfrentar a fondo, que es el denominador común que nos hace humanos a todos, y poder observar con mucha atención cuáles son las características comunes a todos los grupos humanos que hacen que estos procesos
se desencadenen y se repiten. Yo les propongo que nos miremos a nosotros mismos sin juicio, más allá de nuestras creencias particulares, y observémonos en nuestra estructura. Creo que es visible darnos cuenta que en algún momento de nuestra historia humana, dentro de todo el potencial que tenemos como especie, nos fuimos unilateralizando. Y como especie, para sobrevivir, fuimos maximizando una de nuestras características y de nuestros potenciales sobre todos los demás. Fuimos desarrollando un tipo de mente que se basa en construir formas, una mente que construye, ¿no? Y esto es, no una mente que registra, que indaga, que resuena, que aprende de todas las diferencias que están presentes porque las registra, sino una mente que sujeta al mundo, que imagina una forma, sujeta a lo externo, que imagina la forma que quiere darle al mundo y que opera sobre ese mundo hasta lograr la forma que desea. Este tipo de mente, la mente que construye formas, es esencial, es la que nos permitió sobrevivir. Es una articulación profunda entre el cerebro y la mano que ha hecho que nosotros como antropoides tomemos una parte de la realidad, la sujetemos, creemos una imagen interna de lo que queremos que se convierta eso que hemos sujetado y que podamos manipular el objeto que hemos creado para convertirlo en aquello que nuestra mente desea, para darle la forma que nosotros deseamos. Esto es una cualidad extraordinaria que nos ha permitido generar herramientas, que nos ha permitido superar la fragilidad frente a otras especies y que nos ha permitido construir el mundo. Pero esta mente que construye formas, lo que hace es, inevitablemente, y les propongo que lo observen en el mismo momento que estamos conversando, esta mente que construye formas, para hacerlo, se separa del mundo, toma una parte de él, una parte de la realidad, crea una imagen interior y proyecta esta imagen sobre esa parte que tomó del mundo para modificarlo. La mente que construye es una mente que moldea, que impone sus formas internas sobre el mundo externo. En el momento que lo hace, divide al mundo en objetos y se constituye en el sujeto separado de ese mundo que le da forma a todos los objetos. Y todos sabemos que a través del lenguaje, ese mundo, una vez separado, toma nombres diferentes. Y todos los lenguajes de la Tierra evolucionaron en la dirección de hacernos sentir que somos un sujeto separado del mundo. Es decir, la mente que crea formas, al mismo tiempo, crea la sensación de estar en el centro de lo que nosotros hacemos.
Es decir, esta experiencia manipulativa del mundo necesaria es una prerrogativa de la especie humana. Genera la sensación de que estoy en el centro de lo que sucede y las formas que mi cerebro, que el psiquismo genera, se trasladan al exterior y deseo que el mundo tome la forma que deseo. Y esto sucede no solo con los objetos concretos y materiales, sino que sobre todo sucede con la proyección de formas sobre el exterior de lo que yo quiero que sean los otros seres humanos. O sea, es tan fuerte esta mente que domina el mundo externo y continuamente esta mente se proyecta sobre el afuera, ¿no? Y convierte al afuera en lo que el adentro desea. Esta separación profunda entre el sujeto y el objeto hace que nosotros mismos, cada uno de nosotros como seres humanos, tarde o temprano convirtamos en objeto a los otros seres humanos. Es decir, en objeto de nuestro deseo, en objeto de que se comporten como las imágenes internas que tenemos desean que se comporten. Digo, esta mente que es dominante, esta mente que ha interpretado inteligencia y sensibilidad como capacidad de control, como capacidad de dominio del mundo y como capacidad de que los demás seres humanos hagan lo que ese centro quiere. Esa mente dominante debemos reconocer que nos ha dominado a nosotros mismos. De todas las posibilidades que tenemos de florecimiento, esa mente se ha convertido en hegemónica dentro de nosotros. Estamos dominados como especie, cada uno y cada comunidad, por una mente que domina. Domina en este sentido, construye, necesita construir, está constantemente construyendo. Construyendo lo que debe ser y no registrando lo que es. Esta mente, si lo observan atentamente, es casi una compulsión. Es automático, se ha vuelto en un mecanismo. Un mecanismo que hace que, ante todo lo que suceda, lo primero que ocurre en nuestra sensibilidad es reaccionar a lo que sucede y generar qué es lo que debe suceder, como fantasía o como realidad. La capacidad de nuestros cuerpos y nuestras sensibilidades para entregar la energía no a lo que debe ser, sino al registro de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Al registro de lo que realmente ocurre y quién es realmente ese otro ser humano, o qué es realmente un árbol, qué es realmente un océano, qué es realmente el cielo, qué son realmente las estrellas, qué es realmente la vida. Y esa capacidad casi se ha atrofiado en nosotros. Se ha impuesto un mecanismo. Primero doy forma y después registro, que en realidad eso quiere decir no registro. Hemos perdido sensibilidad. Nuestra sensibilidad es reactiva. Registro lo que me frustra, esta mente registra lo que no puede hacer o lo que la cuestiona y reacciona. Entonces, si nos observamos a nosotros mismos con mucha atención, vamos a ver que esta mente que crea objetos, que crea formas, que crea sistemas de creencias, que crea ideas, que luego impone, que necesita imponerlas porque su
su núcleo es la sensación de control y de dominio, esta mente genera la sensación de sujeto, de centro, y esto hace que cada uno de nosotros esté en el centro de su mundo, separado del resto del mundo, generando formas que nos dan seguridad y nos separan de los demás en nuestras construcciones. Esto es lo que ha sucedido a cada comunidad de la Tierra. Tarde o temprano, todos los seres humanos de todas las comunidades de la Tierra desarrollaron este modo de percibir. Fuimos atrofiando otras posibilidades y desarrollamos este modo de percibir. Si pensamos globalmente, la especie humana se dispersó, recorrió, se adaptó a todos los nichos ecológicos y formó nidos, formó burbujas, en que cada grupo humano se sintió en el centro del universo, en mayor o menor homeostasis con el ecosistema, pero seguramente en antagonismo con otros grupos humanos. Este es un hecho. Todos los grupos humanos a través del tiempo, todas las tribus, todas las civilizaciones, tarde o temprano, cuando entraron en contacto, esta mente que domina, esta mente que no soporta la diferencia, que no soporta encontrarse con lo diferente y aprender de lo diferente, sino que su instinto mecánico es darle la forma que quiere a lo diferente. Cada nido humano, cada burbuja humana se sintió en el centro con la necesidad de proteger su sistema de creencias y su modo de hacer las cosas, y tarde o temprano chocó con las demás. Observémonos en cada comunidad humana y en cada ser humano cuán envueltos estamos en nuestras construcciones mentales y en nuestros sistemas de creencias. Y estos envoltorios que nos dan seguridad nos hacen sentir que estamos en el centro del envoltorio. Pero como los demás humanos están sintiendo exactamente lo mismo, es inevitable que los centros entren en conflicto, que choquemos los unos con los otros. Es decir, creo que es muy importante percibir que la sensación de centro es automáticamente conflicto. Aquello que se siente en el centro se va a sentir frustrado por otro centro, porque esa sensación de centro surge de un tipo de mente en que el control y el dominio es lo relevante, el dar forma es lo relevante, el construir es lo relevante. Es decir, estar en el centro y conflicto son una sola cosa. Y podemos ver entonces que el mismo éxito de esta mente que nos permitió sobrevivir, que nos permitió crear instrumentos y crear el mundo que queríamos, el mismo éxito de esta mente y el hecho que la Tierra es una esfera, ha hecho que inevitablemente todos estos nidos en los cuales nos desarrollamos, estas distintas tradiciones, cada una de las cuales se siente única, diferente, superior, más importante, necesitada de proteger
su sistema de creencias y las formas que cree que son verdaderas, ¿no? Bueno, todos estos nidos hoy están chocando uno con los otros. Todos estos nidos están estallando. Y en este estallido que sucede en todo el planeta, está apareciendo lo que más teme esta mente, ¿no? Que son las diferencias. Poder tolerar las infinitas experiencias humanas diferentes que han ocurrido y que ocurren, y poder aceptarlas y poder encontrar la síntesis entre todas ellas, poder dialogar realmente, poder interesarse por lo diferente y aprender con lo diferente, es lo que esta mente no sabe hacer. Entonces, es inevitable que estas burbujas choquen entre sí. Es inevitable que todas las creencias que nos hacen sentir que lo que ha generado esta tradición, que lo ha generado esta parte, que lo ha generado cada uno, estas verdades que cada burbuja cree que son la realidad, es inevitable que choquen con las otras, que nos enteremos de cuántas experiencias humanas diferentes han ocurrido y de cómo la humanidad es una entidad compleja que aprende a través de múltiples historias y de múltiples diferencias, y que tiene la oportunidad de sintetizarlas, de vincularlas y de producir una transformación profunda en cada una de estas experiencias. Pero la única posibilidad de que esto ocurra es que la sensación de centro se disuelva. La sensación de la necesidad de cada uno de estos núcleos se sienta radicalmente diferente, separado de nosotros, debe disolverse para que aparezca otro modo de percibir, otro modo de registrar, que nos permita escuchar a la experiencia diferente y necesaria que forma parte de nuestras experiencias comunes, que nos permita aprender juntos, es decir, que nos permita vincularnos. Pero para poder vincularnos realmente, tenemos que darnos cuenta que la mente que construye no sabe vincularse y no puede vincularse. La mente que construye dividió el mundo, necesita dividirlo, necesita imponerse, necesita darle forma, ¿no? Y no registra el vínculo, no registra la relación en lo que está sucediendo, solo registra sujetos, el sujeto y el objeto. Solo registra lo que el sujeto desea o lo que el sujeto lo frustra. No registra
el entramado anterior al sujeto, no se registra a sí mismo como parte de un entramado. El centro no sabe del vínculo. Si lo meditamos, vamos a ver que como sujetos decimos que tenemos vínculos. Es decir, yo tengo vínculos, el centro tiene vínculos. Esto quiere decir que el centro sujeta sus relaciones y que las relaciones son posteriores a ese sujeto y forman parte del mundo que el sujeto construye. Es imposible entonces que este tipo de inteligencia en cada uno de nosotros se vincule profundamente, es decir, se deje transformar por el otro en el encuentro. Si no comprendemos la presencia de esta mente que actúa en nosotros naturalmente, si no somos capaces de indagar en ella y de descubrir las maneras de que esta mente que nos domina deje de tener la importancia que tiene en nosotros y deje el espacio para que florezca otro tipo de sensibilidad, otro tipo de inteligencia, es imposible resolver los problemas que la mente que construye formas genera. Porque cada vez que genera una forma, como la hace bajo la perspectiva del control, va a generar conflicto. Y cada conflicto que resuelve genera un nuevo conflicto. Y esta es una rueda que no se puede detener si este tipo de inteligencia no se subordina a otra inteligencia más profunda. A una inteligencia y una sensibilidad, y digo, es notable, por ejemplo, que en las divisiones que la mente que construye ha generado, se produzca esta división entre inteligencia y sensibilidad, como si inteligencia fuera una cosa y sensibilidad fuera otra. Es necesario que florezca en nosotros un tipo de sensibilidad que espontáneamente nos haga sentir que más allá de las diferencias de forma, diferencias de género, de color de piel, de historia, de creencias, más allá de las diferencias de forma, todos somos variantes de una misma humanidad, de una misma especie. Que nos haga sentir espontáneamente que estamos constituidos por oxígeno, por bacterias, por plantas, que formamos parte de la vida del planeta. Que nos haga sentir espontáneamente que los demás planetas del sistema solar y las estrellas están en conexión profunda con nosotros. Es decir, que se despierta en nosotros una inteligencia en la cual la relación se sienta como anterior a la identidad. Y creo que esta es la revolución más profunda que tiene que ocurrir psíquicamente en nosotros si queremos que ocurran cambios reales en el comportamiento de nosotros los humanos. Darnos cuenta que toda identidad es una estabilización transitoria de una red de interacciones. Y lo primero es la relación, que todos somos relación, que nacemos de una relación y que iremos atravesando relaciones porque estamos constituidos por relaciones. Y que en consecuencia la identidad es una estabilización transitoria de ese flujo de información que se produce a través de la relación.
que hemos desarrollado el hábito de cristalizar la relación de identidad y de convertir a la identidad en más importante que la relación. Hemos desarrollado el hábito de decir, quiero tener una relación, quiero tener una buena relación. Que en realidad es, quiero que los otros se comporten y confirmen, se comporten de manera tal de que confirmen la identidad que creo ser. Y esto no es un problema moral, no es un problema de ser buenos o ser malos. Digamos, esta sensación de centro, este sujeto, esta identidad que se siente anterior a los vínculos, es lo que llamamos egoísmo, es lo que llamamos ego. Pero tenemos que darnos cuenta que el ego no es una cuestión moral, no es una cuestión de buena o mala voluntad. El ego es un nivel de funcionamiento de la especie humana. Y que más allá de este nivel de funcionamiento que tiene su función, que tiene su importancia, más allá de este nivel de inteligencia y sensibilidad, existen en nosotros otros niveles posibles de inteligencia y sensibilidad. Es decir, lo que estoy diciendo es que el egoísmo es algo estructural en la especie, porque es un modo de la inteligencia, es un modo que deviene del construir formas. La necesidad de construir formas genera la forma que es el yo, con la creencia de que es permanente y que es estable. Y esto que estoy diciendo, ustedes pueden registrar que ya ha sido dicho, que siempre hubo en la historia humana seres humanos que tuvieron la energía suficiente como para ir más allá de la mente que crea formas y de comprender la interacción y la relación como fundamento. Comprender que la realidad es un entrelazamiento y que nada está separado de nada. Y por supuesto nosotros no estamos separados de lo que percibimos. Pero ¿qué hemos hecho con aquellos que nos han hablado del ego? Los hemos convertido en seres excepcionales, los hemos endiosado, les hemos dado un lugar de modelo para nosotros, en los hemos intentado copiarlos, ¿no? Adorarlos y copiarlos. Pero no hemos sido capaces de comprender que quizás esos seres que llamamos Buda o llamamos Cristo o etcétera, etcétera, según nuestro sistema de creencias, quizás esos seres no son extraterrestres, sino que son las primeras células de un tejido que la Tierra, como parte del sistema solar, está produciendo en el planeta. La posibilidad de que haya seres humanos, cada vez más seres humanos, que comprendamos que ir más allá del ego no es una cuestión espiritual, no es una cuestión para decidir si después de la muerte iremos al cielo o al infierno, o para decidir qué es lo que va a pasar en nuestra próxima vida, ¿no? Sino que cuestionar profundamente la estructura del ego y la estructura de la mente que
que genera el ego es una tarea muy concreta, es una necesidad del planeta Tierra. Es una necesidad de la Tierra que exista en número suficiente la masa crítica de seres humanos que se dediquen muy intensamente, no ya a construir formas para sobrevivir o a construir formas para darse la seguridad en la vida, sino que nos dediquemos a investigar muy a fondo los límites de la mente que da formas y a despertar un nivel de inteligencia que espontáneamente se abra a la información que el otro trae. Es decir, un nivel de inteligencia que espontáneamente sepa que soy un ser incompleto porque soy parte de un vínculo y que otros vínculos traerán la información que yo necesito para descubrirme a mí mismo en este momento que estoy atravesando junto con nosotros. Si más allá de la inteligencia que da forma, no despierta en nosotros una inteligencia vincular, la rueda del centro que genera conflicto y sufre en el conflicto, no se va a poder detener. No es algo místico lo que estoy diciendo. Esto es lo que quiero transmitirles. No es un tema espiritual, no es un tema moral. Es un tema que en esta etapa de la Tierra, una vez que nuestra especie sobrevivió, que tuvo que utilizar la mente que construye formas obsesivamente y que se proyecta sobre los otros y quiere darle la forma y la interpretación que quiere, una vez que hemos sobrevivido, es una necesidad de supervivencia entregar toda nuestra energía a la indagación de aquello que está más allá del ego, de lo que está más allá del pensamiento, de lo que está más allá de esta mente que funciona de un modo mecánico en nosotros. Y creo que si nos comprometemos con esta investigación, vamos a ver que ninguno de las relaciones que tengamos, ninguno de nuestros vínculos significativos es casual. Vamos a empezar a aceptar no místicamente, sino muy concretamente, de que los vínculos no son casualidad. Los vínculos son atracciones magnéticas que nos llevan a desarrollar una nueva sensibilidad y a encontrarnos con otros para aprender juntos y descubrirnos en el encuentro. Es decir, los vínculos son la experiencia básica de transformación para cada ser humano, reconociendo que el otro tiene información acerca mío que yo no puedo acceder por mí mismo como centro y como sujeto, y que el otro no puede acceder a información acerca de sí mismo si no se abre a lo que yo traigo a ese encuentro. Si nos comprometemos con esta investigación, creo que cada uno de ustedes va a poder ver por sí mismo que hay una magia en la vincularidad y de que el vínculo siempre es más inteligente que yo. Y con esto estoy diciendo
que yo no puedo tener inteligencia vincular. Yo no tengo inteligencia vincular. El yo no tiene inteligencia vincular y no puede tenerla. El yo no sabe de vínculos por su propia estructura. Digo, yo como Eugenio Caruti no tengo inteligencia vincular, no puedo tenerla. Porque comparto los mismos pulsos dominantes, temerosos y dominantes de cualquier otro ser que se siente en el centro cuando está dominado por la inteligencia que da forma. Proyecto sobre los otros mis contenidos y me resisto a que el otro desvíe mi deseo, como cualquier ser humano, cuando está en el estado del yo. Comprendamos que el yo es un estado de la mente y que hay otro estado, que es el vínculo, que es la inteligencia que el vínculo tiene. No la que yo tengo ni la que el otro tiene. Es la inteligencia de estar plenamente abiertos al encuentro, plenamente disponibles a ser desviados en nuestros deseos para encontrarnos en algo más complejo que nuestros deseos y más rico, ¿no? Que es lo que se revela en el encuentro, en descubrirnos de otra manera, descubrir que somos diferentes a lo que creíamos. Y si aprendemos a hacer esto, quizás se junten en nosotros, se sinteticen la mente que da formas con la inteligencia vincular. Y quizás podamos ir aprendiendo juntos a crear formas suficientemente plásticas y ricas, cargadas de sentido de encuentro, que pueden acompañar la transformación de la Tierra, que puedan estar en equilibrio y en armonía con el despliegue de este organismo viviente que es el planeta, en el que quizás podamos sentir que en la medida que todos nos desplegamos, la Tierra se despliega, y en la medida que la Tierra se despliega, se revela algo nuevo en nosotros mismos. Bueno, esto es lo primero que podríamos decir, ¿no?, para abrir un espacio y que vayan surgiendo las preguntas que en diálogo nos permitan profundizar. Y les diré que desde el punto de vista de lo que estoy diciendo, todo lo que puedo decir solo no es lo más creativo. Lo más creativo siempre ocurre en la interacción. Mira, hay una inquietud reiterativa sobre qué importancia tendría el trabajo individual, personal, en la activación de esta inteligencia vincular. ¿O serían elementos afines o serían elementos que se oponen? ¿Cómo lo verías tú? La pregunta supone que lo interno y lo externo están separados. La pregunta surge de el nivel de la mente que se ha separado de lo que percibe. Y repito, la mente que se ha separado de lo que percibe para darle forma es un tipo de inteligencia necesaria, pero que sirve para crear objetos, no sirve para relacionarse y no sirve para comprenderse a sí mismo, porque uno no es un objeto. Digo, si yo defino trabajo personal como trabajo sobre sí mismo en solitario, de hecho inconscientemente está operando esa mente,
y me estoy tratando como un objeto. Me estoy tratando de modificar, creando imágenes de lo que yo debiera ser y cuestionando si hago bien o si hago mal para convertirme en lo que quiero ser. Digo, estos son los equívocos profundos que tenemos que indagar en nosotros. Es decir, no hay trabajo personal independientemente de las relaciones. Es una ilusión de la mente que da forma, de la mente tecnológica. Es un equívoco, y creo que los primeros pasos en esta investigación es justamente disolver estos equívocos que se han generado en nosotros a través de los milenios del dominio de un cierto tipo de mente. Digamos, lo que estoy tratando de transmitirles es que estamos dominados por una mente que domina, y la mente que domina es una mente que se separa para dominar. En consecuencia, cree que existe independientemente de los demás. En consecuencia, cree que puede modificarse a sí mismo como si fuera un objeto más, independientemente de la información que los otros traen. Y esto es una ilusión. Es una ilusión muy profunda en nosotros. Por eso creo que el trabajo es arduo, no es un trabajo sencillo. ¿Por qué? Porque es el trabajo, el vínculo siempre va a cuestionar mi sensación de identidad. El vínculo siempre va a tener una información nueva que me permita descubrir que ya no soy quien creía ser, que soy más complejo de lo que creía ser, más rico. Siempre va a traer nueva información. Esto que es muy difícil para cada uno de nosotros, si lo multiplicamos en los casi 8.000 millones de centros del universo que tenemos en la Tierra, en cada ser humano, vamos a darnos cuenta de la dificultad colectiva que tenemos. Si todos los seres humanos se sienten que están en el centro, si todas las naciones se sienten que son un centro, si todos los sistemas de creencias se sienten que son un centro, es decir, ser un centro es protegerse de la información que el otro me trae. Porque la información que el otro me trae me descentra. Pero el descentramiento es la cualidad fundamental de este momento de la Tierra. Digamos, miremoslo ahora como astrólogos, y esto quiere decir era de Acuario. La necesidad de descentramiento y de vivencia creativa del entrelazamiento entre todo lo que existe. Pero para eso voy a ser cuestionado en mi sensación de centro. Pero tengo que aceptar que ese cuestionamiento no es un dominio de otro sobre mí, sino que es una revelación nueva que el otro trae acerca de mí, así como yo traigo una revelación nueva para el otro en la relación. Hay una inquietud respecto de que si lográramos salir de esta identidad protectiva, defensiva, ¿cómo podríamos, qué recomendaciones nos podrías hacer tú para poder expandirla en una sociedad y en una cultura que está completamente reafirmando lo contrario? ¿Cuál podría ser un camino, un consejo para poder, desde esta individualidad que se está descentrando de sí misma, poderla insertar en una cultura y sociedad que está hoy día, por lo menos, con un mensaje que promueve totalmente lo contrario? ¿Cuáles podrían ser, según tú, algunas recomendaciones, algunos pasos, algunas indicaciones que nos podrían ayudar a dar esta transición? Creo que el primer paso es aceptar las limitaciones actuales de la mente humana. Tenemos que aceptar que en un nivel nos hemos convertido en eso. Vuelvo,
de todo nuestro potencial, una parte nuestra dominó a las demás partes nuestras, ¿sí? Y como una parte dominada, nosotros como especie queremos dominar a los demás seres humanos y al planeta. Soportar esto no es fácil porque hace crisis en todos nuestros idealismos y nos enfrenta a una tarea que uno siente que es descomunal. Pero creo que esa tarea descomunal es lo único que tenemos que hacer en la vida. Si no se produce un cambio profundo en cada uno de nosotros, ¿cómo le vamos a pedir a los otros que hagan ese cambio? ¿Cómo podemos pretender que los que desean ser presidentes de la nación o ser grandes constructores de formas, cómo podemos pedirle a los que están muy dominados por la mente que construye formas que se vinculen correctamente si nosotros primero no somos capaces de eso? Digamos, en ese sentido creo que el aprendizaje comienza en nuestro ecosistema vincular. Si en la trama vincular en la que nosotros aparecimos, y lo estoy diciendo así, como nosotros apareció en una trama vincular y se despliega en una trama vincular con otros. Si nosotros, si cada uno de nosotros no descubre que hay una manera en que en el conjunto de la trama vincular que nos rodea, todos aprendamos juntos de nosotros mismos y nos transformemos entre nosotros creativamente y descubramos quiénes somos ahora y quiénes seremos mañana. Si no somos capaces de hacer eso en nuestro ecosistema vincular, yo no puedo pedirle a alguien que dirige supuestamente el mundo que lo haga. Y si me propongo decir, no, bueno, primero voy a dirigir yo el mundo para después hacer que los vínculos sean lo más importante, me estoy engañando a mí mismo. Digamos, mejor dicho, lo que está engañando a uno mismo es ese tipo de mente que primero tiene que sujetar la realidad, dominarla y después abrirse a lo diferente. Es un tipo de mente, no es una cuestión moral, no es una cuestión de ser malo o de ser bueno. Entonces, si es un tipo de mente, tengo que comprender que eso forma parte mía, que constantemente estoy proyectando hacia afuera lo que está adentro y no me estoy haciendo cargo de lo que deposito afuera. Y tengo que comprender que tengo que aprender con otros, tenemos que darle muchísima importancia al aprendizaje psíquico, pero el aprendizaje psíquico vincular, porque no existe aprendizaje psíquico individual. Todos sabemos que individualmente de pronto todos podemos tener grandes insights que duran la cantidad de tiempo que aparece alguien que me retrotrae a que tengo que protegerme o que tengo que dominarlo. Entonces, yo creo que no puede cambiar el mundo externo si no cambia el mundo interno. Creer otra cosa es la vieja ilusión. Creer otra cosa es lo que nos hace creer ese tipo de mente. No es algo ideológico. Es un error epistemológico. Es una confusión, es un desorden que los humanos tenemos dentro nuestro. El orden de lo real es el orden del encuentro y el aprendizaje conjunto de las diferencias.
la mente que impone sus formas desde un centro es un desorden. Y tenemos que hacernos cargo que estamos en desorden. Y que solo podemos no ponernos en orden, sino reconocernos en un orden que es más amplio que nosotros. Y ese orden que es más amplio que nosotros se produce en el encuentro con nosotros. Con nosotros como seres humanos y con nosotros como los árboles y con los ríos y el mar y con el cielo, en el sentido de dejar de ser el centro del mundo, sino ser seres cada vez más abiertos y sensibles a todos los estímulos que la realidad trae. Y que el centro no puede ordenar. El centro no puede ordenar la cantidad de estímulos y diferencias que la realidad trae. Es imposible. Tiene que simplificarlo. Y sabemos que al simplificarlo lo simplifica binariamente. Esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no. Es una inteligencia binaria la inteligencia del centro. Por eso va a ser el conflicto. La inteligencia vincular es una inteligencia que siempre nos va a poner en lo que Bateson llama doble vínculo, en el sentido que nos va a poner en una sensación de cuestionamiento profundo de lo que yo hasta ese momento creía. Si puedo sostener esa sensación el tiempo suficiente, puede producir otra cosa, puede aparecer lo que llamamos insight, ¿sí? Digo, el insight es, ¿cómo se produce un insight? Cuando se disolvió una barrera dentro nuestro que permite que se junten partes nuestras que estaban separadas. De pronto se produce un destello, y en ese destello tiene una potencia sensorial, porque un insight es algo que se siente en el cuerpo, que no es lo mismo que entender algo. Si lo que estamos diciendo no lo sentimos en el cuerpo, bueno, es una conversación cognitiva. Sinceramente no tiene mucha importancia. Los humanos hemos desarrollado conversaciones cognitivas desde el principio de los tiempos. Lo importante es que aprendamos a dialogar en insight, en el sentido de dialogar en contacto profundo, de manera tal de que lo que escuchamos y registramos y lo que decimos atraviesen las barreras de ese centro que se protege y no nos sintamos como un ataque de un otro o un intento de dominio de otro, sino que podamos aprender a sentirlo como una revelación de que era lo que necesitábamos realmente. De que esto que estamos escuchando o diciendo, de que el vínculo que está ocurriendo es lo que necesitábamos realmente, juntos. Digo, esto que está sucediendo es lo que necesito yo, y esto es lo que está sucediendo es lo que necesitan ustedes. Esa es la lógica. No que yo estoy acá transmitiendo algo y no estoy aprendiendo, no estoy cambiando en el momento en que está sucediendo la experiencia. ¿Para qué quiero tener una experiencia que no me transforme? Que no me revele algo que no conocía de mí mismo. Creo que esa es la clave. ¿Para qué quiero tener una experiencia que solo me confirme a mí mismo? Esto en términos psicológicos se llama narcisismo, ¿verdad? ¿Hay algo más allá del narcisismo? Y estoy convencido que sí. Pero es un tipo de inteligencia que se deja cuestionar profundamente y que está dispuesta a que se produzcan heridas narcisistas. Si lo pensamos muy a fondo, necesitamos tener heridas narcisistas para que se cuestionen nuestras certezas centralizadas. Por eso les decía al principio, es preciso que la humanidad tengamos heridas narcisistas en tanta humanidad. Digo, ya hemos meditado sobre la herida narcisista que significó Copérnico diciéndonos que la Tierra no es el centro del universo. Después la herida narcisista que generó Freud diciendo que el inconsciente es más amplio que lo consciente.
y sigamos teniendo heridas narcisistas, en el sentido de descentramientos que nos revelen nuestra forma real de participar de la inmensidad en la que hemos nacido. Porque hemos nacido en una inmensidad, no en una burbuja cerrada y protectora, sino en algo inmenso. ¿Estamos dispuestos a dejarnos atravesar por la inmensidad? Y la inmensidad es el otro que tengo al lado. Ese es el primer paso en que la inmensidad nos atraviesa. Hay una pregunta muy interesante que habla de que el estado actual de la humanidad somos neófitos en términos de inteligencia vincular, ¿no? ¿Qué pasaría si avanzáramos, aprendiéramos a integrar esta suprainteligencia? ¿Crees tú que esto podría modificar, intervenir la inteligencia tecnológica en términos del tipo de forma que podríamos construir? Creo que esta es una reflexión muy importante, ¿no? Entonces decía al final, no es que la inteligencia tecnológica es mala, es que está fuera de lugar, que genera un desorden porque domina al mismo organismo que la tiene como cualidad, ¿sí? Pero es una cualidad subordinada a otra sensibilidad. Y esto, digamos, si se unen armoniosamente estas dos inteligencias en cada uno de nosotros, y este es el trabajo, creo que este es el trabajo de toda la vida para cada uno de nosotros, y creo que es un trabajo de toda la vida por generaciones, hasta que se adquiera una masa crítica que pueda dar forma, en la cual la forma es la consecuencia del aprendizaje vincular, y no la forma es el deseo que yo tengo de cómo sean nuestras relaciones. No sé si esto está claro. Y posiblemente tengamos un potencial de crear formas en las cuales se sintetice lo orgánico con lo inorgánico, y las inteligencias orgánicas con las inorgánicas, la biodiversidad con el humano. El humano, quizás comprendamos que el humano es un puente entre distintos elementos de la Tierra, y no el centro, y que estamos al servicio del encuentro de las diferencias, y bueno, y esta síntesis entre biodiversidad, inteligencia inorgánica e inteligencia orgánica, no sabemos qué posibilidades tiene. Pero démonos cuenta que en este momento la especie humana, buena parte de la especie humana está decidiendo ir a habitar Marte, ir a habitar otros planetas para obtener los recursos que estamos destruyendo en la Tierra. Si uno lo piensa seriamente, dice, pero van a dedicar toda la energía en irse de la Tierra a hacer lo mismo en otro planeta, en vez de cambiar psicológicamente. No, tenemos que aceptar que todos estos grandes cambios a través de la historia han sido tecnológicos. Nuestros cambios psicológicos han sido muy, muy pequeños. Creo que esto tenemos que verlo con mucha ternura, en el sentido que somos una especie joven, y estamos recién descubriéndonos a nosotros mismos después de haber sobrevivido, y que la lucha por la supervivencia nos ha lastimado mucho, así como hemos lastimado a otras especies y nos hemos lastimado indeciblemente unos a los otros los humanos. Todas estas heridas que provocaba la lucha por la supervivencia, bueno, vamos a tener que aprender a sanarlas. Por eso tenemos que vernos con mucha ternura en nuestras limitaciones profundas, ¿sí? Y darnos cuenta que nuestros anhelos, bueno, tienen que tener
la disponibilidad cardíaca de una enorme paciencia de entrar en el ritmo de la Tierra, de cómo el planeta se transforma a sí mismo, de cómo existen ciclos, ¿no?, que generan nuevas formas y que completan las formas anteriores, ¿no?, y que la transformación es algo eterno, ¿no?, no una meta a alcanzar ya. Si sentimos que participamos de una inmensa transformación creadora, cada una de nuestras vidas cobra un enorme sentido. Si estamos obsesionados en que el mundo tome ya la forma que creemos que es la verdadera, estamos en la rueda de la repetición. Y bueno, una última pregunta que también se ha reiterado es qué rol cumpliría esta inteligencia vincular en este cambio de era en el que estamos, en esta transición de eras en el que estamos. ¿Crees tú que sincrónicamente es el momento donde tiene espacio y posibilidades de surgir a partir de este cambio de era? Dirá que justamente este es el cambio de era. La interactividad, la relación, la conexión sea más importante que el sujeto, que el realizar que se produzcan conexiones positivas y que circule energía a través de las conexiones positivas es más importante que tener el control unilateral de las situaciones. Digamos, si lo ponemos en astrológico, creo que eso es Acuario. Digo, inteligencia vincular para mí es una manera de nombrar lo que llamamos amor, en el sentido de que amor es ser vínculo, no ser un ser separado que ama. Amor es ser relación, es un estado, no un sentimiento. Es un estado en el que siento que soy relación. Y creo que eso es Acuario. Sentir que somos relación y sentir que no somos siempre el mismo ser humano. Digo, creo que esto es Acuario, y que estemos conversando de esto es una sincronicidad. Digo, y que esto es un cambio de era. Las semillas que ocurrieron en Buda o en Cristo, ¿sí?, que empiecen a manifestarse globalmente. Pero para esto hay que tener una enorme paciencia. Yo siempre pienso, cualquiera de nosotros que hubiera estado escuchando el sermón de la montaña, hubiera seguido corriendo diciendo: el mundo está por cambiar, ya todo va a cambiar. Si se escucha esto, quiere decir que todo es diferente. Y de hecho los primeros que los escucharon estaban esperando que terminara el mundo. Pero esto es un patrón. Es un patrón que nos tiene que hacer sentir que la especie joven que somos se resiste aún a entrar en el ritmo de la inmensidad, en el ritmo de los ciclos planetarios, en el ritmo de un aprendizaje que no termina nunca, que no tiene por qué terminar, que aparecerán siempre nuevas formas, y lo importante es que esas nuevas formas surjan del corazón, surjan del amor, surjan de la inteligencia vincular, y no de la mente que necesita dominar para sentirse segura. Bueno, vamos a cerrar. Queremos agradecer, Eugenio, por este regalo que nos has hecho, esta invitación a transformarnos en investigadores vinculares, ¿no?
que todos nos transformemos en grandes investigadores y pongamos nuestra mente al servicio del vínculo como fuente de inteligencia, de... Oye, Déjame decir esto, Cristian, de lo que acabas de decir. Transformarnos en investigadores vinculares, no en predicadores vinculares. No creer que hemos llegado a ningún lado, sino estar dispuestos a aprender, descubrir, indagar infinitamente.